Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, las historias que nos inspiran y, por supuesto, las decisiones audaces que definen a las personas. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a capturar su atención y a generar mucha conversación, porque vamos a hablar de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma, Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, vamos a profundizar en una decisión que, según nuestro título, es realmente valiente, una decisión por amor que lo cambia todo. Estoy emocionado de desempacar esto con ustedes, de analizar lo que pudo haber sido, lo que significa y cómo estas elecciones personales pueden tener un impacto tan profundo. Pero antes de lanzarnos de lleno en esta historia intrigante, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y lo más importante, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. No querrán perderse lo que viene. Ahora, volviendo a nuestro protagonista, Kerem Bürsin. Para quienes no lo conocen, estamos hablando de uno de los actores turcos más populares y reconocidos internacionalmente. Su participación en series como Güneşi Beklerken, Bu Şehir Arkandan Gelecek y, por supuesto, el fenómeno global que fue Sen Kalkam, lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en un ídolo para millones. Pero más allá de las cámaras, de los guiones y de la vida pública, también existen historias personales, decisiones difíciles y, a menudo, momentos en los que el corazón toma las riendas. El título que nos convoca hoy, Kerem Bürsin impacta, valiente decisión por amor que lo cambia todo, sugiere precisamente eso, un punto de inflexión, un acto de coraje motivado por sentimientos profundos, y cuyas repercusiones alteraron su vida de manera significativa. Cuando escuchamos decisión por amor que lo cambia todo, nuestra imaginación vuela. ¿De qué tipo de amor hablamos? ¿Es un amor romántico, una pasión que lo impulsó a sacrificar algo importante? ¿O quizás un amor familiar, un lazo inquebrantable que lo llevó a un camino inesperado? En el mundo del espectáculo, a menudo vemos historias que se entremezclan entre la vida profesional y la personal, y las decisiones que se toman en el ámbito privado pueden tener un eco enorme en la percepción pública y en la trayectoria de una celebridad. Pensémoslo así, una decisión valiente por amor, especialmente para alguien en la cúspide de su carrera como Kerem Bürsin, no es algo que se tome a la ligera. Implica riesgos, implica renunciar a algo, implica salir de la zona de confort. Podría tratarse de dejar un proyecto lucrativo para estar al lado de alguien, de mudarse a otro país contra viento y marea, de priorizar una relación sobre oportunidades profesionales que parecían insuperables. Las posibilidades son infinitas y en cada una de ellas reside una historia humana, una lucha interna y finalmente una elección. Y aquí es donde quiero invitarlos a pensar conmigo. ¿Qué significa para un actor de su calibre cambiarlo todo? Podría ser un cambio en su enfoque profesional, quizás explorando géneros diferentes, participando en proyectos más personales o de autor. Podría significar un reajuste en su vida social, priorizando la intimidad sobre la exposición constante. O tal vez, y esta es una especulación que a menudo surge en estos casos, podría ser un paso hacia una vida más privada, buscando un equilibrio entre ser una figura pública y proteger su espacio personal y sus relaciones. La industria del entretenimiento es un torbellino constante de expectativas, de presión mediática y de demandas de la audiencia. Mantener una vida personal estable y al mismo tiempo navegar por este mar de focos puede ser un desafío monumental. Por eso, cuando una figura como Kerem Bürsin toma una decisión que, como sugiere el título, es radical y está impulsada por el amor, nos hace reflexionar sobre la importancia de las prioridades y de lo que realmente valoramos en la vida, incluso cuando el mundo entero parece observarnos. En muchas ocasiones, las historias de amor en la vida de las celebridades se vuelven objeto de intenso escrutinio. La prensa, los fanáticos, todos quieren saber los detalles, las motivaciones, las consecuencias. Y si bien es natural sentir curiosidad, es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propias razones para actuar. Una decisión valiente por amor implica, por definición, un acto de fe, un acto de poner en primer lugar algo que se considera más importante que cualquier otra cosa. ¿Podría esta decisión haber afectado su carrera en términos de visibilidad, de oportunidades de trabajo? Es una pregunta legítima.
A veces las elecciones personales pueden llevar a periodos de menor exposición mediática, a una pausa en la vorágine de proyectos. Sin embargo, también es cierto que las historias de autenticidad y coraje pueden, paradójicamente, fortalecer la conexión con la audiencia. Cuando vemos a una persona que está dispuesta a ser vulnerable, a ser fiel a sí misma y a sus sentimientos, eso genera una resonancia profunda. Piensen en las narrativas que nos atraen. Siempre son aquellas que involucran sacrificio, lealtad, amor en su forma más pura y desafiante. Y si Kerem Bürsin ha tomado una decisión así, no es solo una noticia para los titulares, es una lección de vida. Es un recordatorio de que por mucho que nos veamos envueltos en nuestras carreras, en nuestras aspiraciones, hay aspectos de la existencia humana que trascienden lo profesional. El amor, en sus múltiples facetas, tiene el poder de reescribir capítulos enteros, de abrir puertas inesperadas y de cerrar otras que parecían inamovibles. Ahora, sin entrar en detalles específicos que podrían ser especulativos sin información concreta, podemos analizar el concepto mismo de una decisión valiente por amor. ¿Qué la hace valiente? La valentía reside en la confrontación del miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a las consecuencias, miedo a lo desconocido. Una decisión por amor que cambia todo implica, sin duda, la superación de alguno de estos miedos. Podría ser el miedo a perder a la persona amada, el miedo a no ser capaz de construir la vida que se desea si no se toma ese camino, o incluso el miedo a arrepentirse en el futuro si no se actúa en el presente. El impacto de una decisión así puede ser multifacético. A nivel personal, podría significar una mayor felicidad, una sensación de plenitud, una paz interior difícil de alcanzar de otra manera. A nivel profesional, como mencionamos, podría tener efectos diversos, pero lo que es innegable es que marca un antes y un después. La persona que toma esa decisión ya no es la misma. Ha atravesado un proceso de introspección, de autoevaluación y de compromiso con sus propios valores. En el contexto de un actor famoso, esta decisión por amor puede ser aún más compleja debido a la exposición pública. Las relaciones de las celebridades son a menudo blanco de gossip y de análisis público. Tomar una decisión que prioriza esa relación, que puede implicar un cambio en la forma en que se presenta al público, requiere una fortaleza interna considerable. Es un acto de proteger lo que es importante de las miradas externas, de las presiones y de las opiniones que no siempre son constructivas. Y aquí es donde entra la parte que nos gusta a todos en este canal, la reflexión. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Podemos aprender que el amor, ya sea romántico, familiar o de amistad, es una fuerza poderosa que puede inspirar las acciones más audaces. Podemos aprender que a pesar de las presiones externas, tenemos el derecho y la capacidad de elegir nuestro propio camino, guiados por nuestros valores y por nuestros sentimientos más profundos. Y podemos aprender que a veces las decisiones que parecen más arriesgadas son, en realidad, las que nos llevan a la mayor felicidad. Pensemos en la industria turca. Es una industria vibrante, competitiva, que exige mucho de sus talentos. Para un actor de la talla de Kerem Bürsin, con una base de fans tan leal y un futuro profesional tan prometedor, tomar un camino menos convencional, motivado por el amor, es un testimonio de su carácter. Es una demostración de que hay cosas que valen más que el éxito, que la fama, que el reconocimiento instantáneo. Hay experiencias humanas que son fundamentales para una vida plena. La pregunta clave que queda flotando es, ¿cuál fue esa decisión? ¿Qué hizo Kerem Bürsin que impactó de tal manera? Sin tener la información específica, podemos imaginar escenarios. Quizás se alejó de proyectos que lo mantenían lejos de casa durante largos periodos, quizás decidió priorizar la estabilidad de su relación sobre una oferta internacional irresistible, o tal vez incluso tomó un papel que, aunque menos comercial, le permitía compartir más tiempo con la persona que ama. Cada una de estas posibilidades tiene su propio peso, su propia narrativa. Lo que el título nos garantiza es que fue una decisión significativa, que tuvo un efecto dominó en su vida. Y esto es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Nos permiten ver a las figuras públicas no solo como personajes en pantalla, sino como seres humanos con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propias victorias. Una victoria por amor es, en última instancia, una victoria de la humanidad sobre las presiones del mundo. Y esta decisión, si realmente lo cambió todo, implica una transformación. No es solo un cambio temporal, es un reajuste fundamental de prioridades, de enfoque, de la forma en que se vive la vida. Es un mensaje poderoso para todos nosotros,
que nuestras relaciones, nuestro bienestar emocional, son tan importantes, si no más, que cualquier logro profesional. Además, la valentía en esta decisión resalta la importancia de la autenticidad. Ser valiente por amor es ser auténtico con uno mismo. Es decir, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. En un mundo donde a menudo se nos presiona para encajar en ciertos moldes, ser valiente para ser uno mismo, para seguir el propio corazón, es una cualidad verdaderamente admirable. Y si Kerem Bürsin ha logrado esto, ha logrado algo que va más allá de los premios y los aplausos. Ha logrado vivir una vida más alineada con sus valores, con sus sentimientos. Ha demostrado que el amor, cuando se prioriza, puede ser una fuerza transformadora, capaz de redefinir el éxito y la felicidad. Para concluir, esta historia, planteada a través de un título tan sugerente, nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestras propias vidas. Nos anima a considerar el papel del amor, de la valentía y de la autenticidad en la construcción de nuestra felicidad. Kerem Bürsin, a través de una decisión por amor que lo cambia todo, nos ofrece un ejemplo de lo que significa priorizar lo que realmente importa, incluso cuando el camino no es el más fácil o el más obvio. Es un recordatorio de que la vida está hecha de elecciones, y que las más significativas son a menudo aquellas que nacen de lo más profundo de nuestro ser. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy. Hemos explorado la idea de una decisión valiente por amor que impacta la vida de Kerem Bürsin, reflexionando sobre las posibles implicaciones y el significado profundo de tales actos. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo y que les haya dado mucho en qué pensar. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son invaluables para nosotros. Y ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan sobre las decisiones valientes por amor? ¿Creen que el amor puede realmente cambiarlo todo? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta que ven por ahí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad y reflexionar juntos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.